viscosidad. Viscosidad, ok, mejor todavía. Ok, vamos a agrandar eso un poquito. Bien, la viscosidad es una propiedad que nos interesa a nosotros mucho porque nos va a permitir clasificar a los fluidos basando en esta característica. No, profe, íbamos Eh, un poquito más adelante, ya viendo ok, los fluidos no newtonianos y Vamos a entrar newtonianos. en la siguiente propiedad, en el número de Débora, la anterior. ok, echamos para atrás. Bien, de esta manera podemos echar un poquito más y ver que habíamos discutido también diferentes fluidos y las viscosidades relativas de ellos. Esto, también discutimos aquella vez plasma y suero, que son casi de la misma densidad y que no es lo mismo plasma y suero. Para ayudarnos a comprender un poquito más la física de estos fluidos, existe el número de Débora. El número de Débora en realidad es una relación temporal de dos tiempos. El tiempo de relajación de la sustancia y el tiempo del proceso de deformación de esa sustancia. Si esa relación es más o menos de 1, decimos que la propiedad del fluido es viscoelástica. ¿Existe eso en el cuerpo humano? Sí. El mejor ejemplo de sustancia viscoelástica en el cuerpo humano es el ligamento periodontal. Y gracias a esta propiedad física, los tratamientos de ortodoncia entonces tienen resultados. ¿Por qué? Porque el sistema mecánico que se instala en las arcadas, ¿verdad? Él somete a tensión, hay un proceso de deformación de ese ligamento, de esa sustancia donde están los dientes, y hay una respuesta característica de esa sustancia, de ese ligamento, a la aplicación de esa deformación. Entonces, como esa relación temporal es más o menos de 1, decimos que se trata de algo que es viscoelástico. Si es más de 1, decimos que es elástico. Si es menos de 1, decimos que es viscoso. Y ahí podemos entrar en la clasificación de los que tienen la mecánica de Newton y aquellos que no. Entonces, podemos dividir a los fluidos en ideales y reales. Los fluidos ideales, como el nombre lo dice, prácticamente no existen. Y su viscosidad es de 0. Como no tiene viscosidad, no se adhiere al recipiente. Como él no se adhiere al recipiente, decimos que él no moja, ¿verdad? Es un fluido seco. Los fluidos reales sí tienen viscosidad y los dividimos en dos. Los que siguen la mecánica de Newton, por lo tanto le llamamos newtonianos, donde va a haber una relación lineal entre el tensor de esfuerzo y el tensor de velocidad. Ahora vamos a ver una gráfica donde vamos a ver esa relación lineal. Ejemplo, el agua. En cambio, los no newtonianos no siguen esta relación lineal porque la viscosidad varía. ¿Dependiendo de qué? De la temperatura, dependiendo de la presión. Y hay otra característica que hace que, por ejemplo, la sangre dentro de ese grupo de los no newtonianos también pueda variar su viscosidad. Hay ciertas características de la sangre que no la hacen a ella totalmente no newtoniana, pero conserva ciertas características de estas soluciones que son la mayoría de las cosas que están alrededor nuestro. ¿Sí? Así que de los líquidos que están dominando son los no newtonianos. La gráfica que tenemos ahí en pantalla establece claramente el perfil de velocidad del fluido ideal y del real. En este caso, estamos hablando de un flujo laminar. Laminar, ¿qué significa? Que se mueve una capa sobre la otra. Y al moverse una sobre la otra, hay un flujo, un movimiento ordenado. Y ese movimiento ordenado no genera ruido. Entonces, aquí en el ideal, todas las capas tienen la misma velocidad. El rancho. Tienen la misma velocidad, por eso ustedes ven que las flechitas son del mismo tamaño.
y decimos que el perfil es un perfil plano. En los otros fluidos, ¿verdad? Los reales, los comunes y corrientes, que sí existen, vamos a ver que hay un gradiente de esa velocidad. La mayor velocidad va a estar en el centro, o sea, en el eje central de ese fluido. Y a medida que yo me voy hacia las paredes del contenedor, ustedes ven que la flecha se va achicando. Eso nos indica que la velocidad va disminuyendo. ¿Disminuyendo en función de qué? En función del aumento de la fricción. Al haber mayor fricción, eso disminuye la velocidad y genera lo que llamamos un perfil parabólico. En ese grupo tenemos a la sangre, que es la que nos interesa desde el punto de vista de ustedes que son médicos, ¿sí? En esta gráfica podemos ver ese perfil que hablábamos de que es lineal en el caso de los newtonianos. Acá tenemos dos variables. En el eje de las Y tenemos la tensión tangencial, que es una fuerza que se aplica sobre ese flujo, y tenemos la tasa de deformación, que sencillamente es cómo se va a deformar en términos de la distancia que recorre, dependiendo de la velocidad que vaya. Entonces, estas dos variables nos van a generar esta gráfica que está aquí, donde la relación es lineal. En el caso de los no newtonianos tenemos la curva de arriba, que no es una relación lineal. En la gráfica también nos hablan de otros tipos de sustancias, que no vamos a entrar en detalle, que no son fluidos, sino que son sólidos. Acá abajo tenemos los fluidos ideales, donde no hay viscosidad, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque la sangre en un momento dado se puede hacer más viscosa o menos viscosa. Y al aumentar la viscosidad de la sangre, tiene consecuencias patológicas. Lo mismo que al disminuir esa viscosidad. Entonces, ese detalle nos resulta a nosotros importante. Entonces, la sangre tenemos que analizar cómo es en cuanto a la parte de reología, o sea, del movimiento de este fluido. Primero que nada, nosotros somos homeotermos. ¿Qué significa eso? Que en nosotros la temperatura es constante. Así que uno pudiera decir, bueno, si la temperatura es constante, ese factor no tiene una gran incidencia en la viscosidad de la sangre. Eso es cierto en condiciones normales. Pero puede ser que ustedes tengan un caso de un sujeto que tenga hipertermia. La hipertermia es la fiebre. Y además de eso tengan una viscosidad disminuida. El sujeto, además de que tiene fiebre, tiene anemia. Entonces ya nos cambia totalmente el panorama. La presión arterial es también relativamente constante, ¿sí? Así que en ese caso diríamos que, bueno, no va a cambiar mucho, de manera que el cambio de velocidad por cambio de distancia no variaría mucho. Pero lo cierto es que en algunas personas, especialmente con la edad avanzada, aumenta la presión. Sencillamente porque la distensibilidad de los vasos sanguíneos disminuye con la edad. Y ese es un fenómeno natural, ¿sí? Entonces, vamos a ver la sangre. Primero que el movimiento de la sangre es pulsátil. ¿Por qué es pulsátil? Porque la sangre se está moviendo por gradiente de presión y la fuerza generada inicialmente viene de la sístole ventricular, particularmente ventrículo izquierdo. Entonces, cada vez que yo tengo una sístole ventricular, se va a generar una onda de presión en la pared del vaso y es lo que llamamos pulso. Entonces, esa pulsación va a ocurrir a intervalos de tiempo y va a correlacionar exactamente con cada sístole. La relación es de 1:1. Es laminar, se va a mover una capa sobre la otra, sin embargo, en algunas situaciones puede que no sea así. Le llamamos pseudoplástico. ¿En qué sentido? Habíamos dicho de que si la temperatura y la presión y todo lo demás es normal, ¿verdad? No debería variar nada. Sin embargo, hay un factor que sí hace variar esa viscosidad de la sangre
y la torna algo plástica. Así que no es exactamente no newtoniana, pero tampoco es plástica, sino que es pseudoplástica, entonces está ahí como en un intermedio. Y es lógico, ¿por qué? Porque no es un fluido cualquiera. Acuérdense que en las soluciones que ustedes aprenden en química tienen soluto y solvente, ¿sí? Acá tanto el soluto es especial como el solvente también. El solvente, a pesar de que es a base de agua, no es H2O. En el plasma o en el suero tenemos proteínas, tenemos electrolitos. Así que eso hace variar las características del plasma. No tiene la misma viscosidad que tiene el agua, como lo vimos en la tabla anterior. Y por otro lado, el soluto que llamamos, el soluto estaría constituido por las proteínas que se encuentran en solución, pero también por las células que contiene la sangre. Y la principal célula o la mayoritaria que tenemos en la sangre son los glóbulos rojos. Entonces, nosotros cuantificamos esa cantidad de glóbulos rojos en términos porcentuales. Se pueden contar, hay una máquina que se encarga de contarlo, ¿verdad? Pero también nosotros podemos hacer una estimación basada en porcentaje, es decir, qué porcentaje de la sangre corresponde a los glóbulos rojos. Y eso es lo que conocemos como el valor hematocrito. ¿Ustedes han escuchado o han oído hablar del hematocrito? Nunca. Sí, En pruebas ¿Sí? en un laboratorio. Muy bien. ¿Qué idea tienes de eso? ¿Qué es eso de hematocrito, Diego? Bueno, como usted acaba de decir, el porcentaje de glóbulos rojos en una muestra de sangre. Muy bien, pero ese porcentaje debe ser el resultado de un procedimiento, ¿sí? Si tú dejas allí la sangre que precipite, ¿verdad? Los glóbulos rojos con el tiempo se van a ir al fondo y arriba nos va a quedar el plasma, pero eso no necesariamente es hematocrito. Esa separación debe ser obtenida a través de centrifugación, ¿sí? Entonces, en este diagrama que tenemos aquí, nos da un pantallazo general del procedimiento. No sé si alguna vez a ustedes se lo han hecho. Que le hacen una punción dactilar, como la que vemos aquí, ¿verdad? Y se extrae la sangre con un capilar. No sé si alguna vez se lo han hecho ustedes. ¿Nunca? ¿A nadie? Wow. Entonces, se llena el capilar con sangre, se pone aquí en esta centrifugadora y a base de la fuerza centrífuga, los elementos formes que son más densos se van al fondo. Y arriba nos va a quedar entonces la parte líquida, en este caso sería el suero. Y la misma máquina a veces trae separado una gráfica que nos permite llevar a 100% el contenido del capilar. O en otras máquinas, aquí mismo en la parte donde está el rotor, en el fondo está la escala. El asunto es que nosotros podemos hacer que todo ese espacio, ¿verdad?, del contenido que tiene el capilar sea el 100%. Y con base a eso, ustedes pueden ver la parte que está ocupada por las células rojas. Y aquí nos va a dar entonces el porcentaje. En este caso, ¿qué porcentaje sería según la gráfica que tienen ahí en pantalla? 50. Casi 50, un poquito menos, como 48, ¿cierto? Entonces, ese es un porcentaje que es normal. A veces también se procede a calcular la hemoglobina con base al hematocrito. ¿Qué uno hace? Divide el hematocrito entre 3 y les da un aproximado de la hemoglobina. Saber la hemoglobina o el contenido de hemoglobina en la sangre es importante clínicamente hablando. Sí, profe. Claro Sí, que sí. Y esta es una forma rápida de tener un estimado. Si yo tengo 48, entre 3 me da 16. Quiere decir que esa persona tiene 16 gramos de hemoglobina. Y eso nos dice que es un valor normal.
Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros el hematocrito en el contexto de los líquidos orgánicos? A ustedes les va a servir porque con base al hematocrito nosotros podemos saber, ¿verdad? Si la sangre que tenemos entre manos, el paciente que está entre manos, ¿verdad? Puede presentar este hematocrito elevado. Si el hematocrito está elevado, como dice aquí el texto, ¿verdad? Eso hace que aumente la viscosidad. Y si aumenta la viscosidad, la sangre se va a mover con mayor dificultad. Y eso tiende a elevar la presión. ¿Ok? La hematocrito se eleva, por ejemplo, en los pacientes que ustedes tienen, si el paciente tiene deshidratación. Entonces, si el paciente ha perdido agua, acuérdense que es una solución que la relación es soluto-solvente, el solvente va a estar disminuido, el agua es el solvente. Así que el hematocrito tiende a elevarse. Entonces, el hematocrito, además de darnos a nosotros una idea del contenido de hemoglobina en la sangre, también nos resulta muy útil para saber el estado de hidratación del paciente. Entonces, si el paciente no tiene una enfermedad hematológica, por ejemplo, como una policitemia, en la policitemia ustedes van a encontrar que hay una gran producción de células rojas y por eso aumenta la viscosidad y aumenta el hematocrito. Pero si el sujeto no tiene eso, ¿verdad? Y tiene el hematocrito elevado, es muy probable que lo que tenga sencillamente sea deshidratación. Y si hay deshidratación, aumenta la viscosidad. Si aumenta la viscosidad, aumenta entonces la cantidad de fuerza requerida para mover esa sangre. Por lo tanto, aumenta la presión. Y el aumento de presión es una variable que hay que cuidar mucho. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta que nos viene a la mente es que esa sangre tiene que llegar a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y para eso entonces va a llegar hasta los capilares. Los capilares son los vasos de intercambio entre la sangre y las células. Entonces, allí el capilar va a llevar sangre rica en oxígeno y ese oxígeno por gradiente de presión va a pasar hacia las células que están consumiendo el oxígeno, como lo vimos en respiratorio. Y las células están produciendo CO2. Así que el CO2 pasa desde las células hacia la sangre. Pero la sangre también va a llevar glucosa, que es el combustible. Y nos sirve entonces para la glucólisis de las células. Entonces, el caso es que nosotros vamos a ver que a medida que yo me voy moviendo desde la aorta hacia los capilares, el diámetro de los vasos cada vez va siendo más pequeño. Y si el diámetro es más pequeño, ¿qué le pasa a la resistencia, Brian? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Aumenta. Aumenta la resistencia. Y si hay mayor resistencia al flujo, la sangre va a pasar con más facilidad o más dificultad. Más dificultad. Con más dificultad. Y si seguimos dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta que llegamos a algo bien pequeñito, ¿qué pasaría entonces con esa resistencia, Brian? ¿Aumentaría mucho o poco? Aumentaría, creo que poco. ¿Por qué poco? Creo que habíamos visto que en las arteriolas la resistencia creo que disminuía. Pero la resistencia en las arteriolas es la máxima que encontramos en el sistema. Después de ese punto de las arteriolas, lo que cae es la velocidad de flujo. Brian. Sí, profe. Ok, entonces dime, ¿qué pasaría si yo sigo dividiendo y dividiendo esos vasos sanguíneos y cada vez son más pequeños? ¿Qué pasaría con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y si seguimos esa línea de pensamiento, la sangre va a encontrar siempre un lugar que tiene mayor resistencia.
Entonces, cuando llega a los capilares, que son los más pequeñitos, ¿cómo estaría esa resistencia? ¿Muy elevada o muy baja? Elevada, porque son muy pequeños. Claro, y sería tan elevada que la sangre no pasaría por allí. Pero lo cierto es que la sangre sí logra pasar. Ahora la pregunta es, ¿cómo siendo ese diámetro tan pequeño, ese factor de resistencia todavía hace posible que la sangre pueda pasar por los capilares y pueda llevar glucosa, oxígeno, etcétera? ¿Cómo sucede eso? Por la viscosidad de la sangre. ¿Qué le pasa a la viscosidad? O sea, puede... ¿Puedes usar la gráfica? Ah, ok, ok. ¿Qué nos dice esa gráfica, Brian? Bueno, ajá, que a menor diámetro me imagino que del vaso, la Ajá, viscosidad relativa, que me imagino que es la viscosidad de la sangre, disminuye. claro. Entonces, ahí dice una viscosidad relativa, no absoluta. ¿Relativa a qué? Relativa a el tamaño del vaso. Entonces, entre más pequeño va siendo ese vaso, menor viscosidad yo voy a tener. Y eso sobrepasa el factor resistencia que yo tendría. Entonces, a pesar de que es un vaso pequeño que teóricamente va a tener gran resistencia, la sangre logra pasar, porque en ese momento su viscosidad relativa está disminuida. ¿Y qué es lo que sucede allí? Sencillamente que el espacio es tan pequeño que ahora los eritrocitos se van moviendo hacia el eje central. En el eje central que nosotros vimos del flujo laminar, ahí vamos a tener mayor velocidad. Y allí los eritrocitos, ¿verdad? Se van a alinear prácticamente uno detrás del otro. Y eso disminuye grandemente la resistencia al flujo y logran pasar a través de los capilares a pesar de que son muy pequeños. Eso es lo que conocemos como viscosidad relativa. Y a ese efecto se le llama el efecto Ferrius-Lindquist, que lo tienen ahí entre paréntesis. ¿Ok? Y de esa manera entonces la sangre ya se constituye en algo especial, eso no pasa en otros fluidos. También debemos considerar las características del vaso. Acá a la izquierda tenemos la pared arterial. Esta parte que vemos aquí en rojo es la capa de músculo liso. Es una capa gruesa. La capa interna es una capa de una sola célula y son las células endoteliales. Y por fuera tenemos tejido conectivo que lo conocemos como adventicia. Entonces, las arterias, por tener una pared más gruesa, ¿verdad? Ellas son menos distensibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ellas se distienden menos, ellas tienen menos capacidad de alojar energía potencial. Entonces, la sangre va a correr por allí con mucha energía cinética. Por lo tanto, va a tener mayor presión. Y en el caso de las venas, la figura de acá no es exactamente el mejor ejemplo de venas. Vamos a tener que la pared de las células de músculo liso es una pared mucho más delgada. También tenemos una capa endotelial y también tenemos acá afuera la adventicia. Pero la capa de músculo liso es más delgada y por lo tanto las venas van a ser mucho más distensibles. ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona que mucha energía cinética se transforme en energía potencial y se almacene en la pared del vaso. Entonces, cuando yo digo almacena, no es que se queda allí guardada y nunca se mueve, no, sino que en un momento dado, ¿verdad? Debido a que la pared venosa es más distensible,
yo voy a tener más volumen. Y por eso le llamamos a las venas vasos de reservorio y a las arterias vasos de distribución. ¿Ok? Internamente, ¿qué está pasando en esos vasos sanguíneos? Esta figurita es un buen ejemplo. Internamente yo tengo aquí la sangre que se está moviendo, sabemos que va por capas y en esa capa en ese fluido tenemos células. Ya nosotros sabemos que la capa del medio es la que tiene mayor velocidad y a medida que yo me voy alejando vamos a tener menor velocidad. Pero ¿qué sucede? Hay una fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial es la fuerza que se va a ejercer contra un área específica. Y la podemos calcular, ¿verdad? Multiplicando la viscosidad por la deformación, ¿sí? Eso que ustedes ven aquí, dB de X, es la tasa de velocidad con respecto a la distancia hacia la pared. Y eso causa deformación de la pared. Entonces, considerando la viscosidad por esa tasa de deformación, yo puedo calcular esa fuerza tangencial. Obviamente yo a ustedes no los voy a poner en ese trabajo. A mí me interesa que ustedes comprendan la mecánica que está integrada en este mecanismo sanguíneo y que es perfectamente normal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Nos interesa porque la pared de los vasos sanguíneos no es una pared muerta. Por el contrario, la pared tiene células endoteliales, tiene células de músculo liso. Y especialmente las células endoteliales pueden liberar sustancias vasoactivas. Y estas sustancias vasoactivas, a su vez, pueden modificar la respuesta de la pared vascular a esa fuerza tangencial. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si usted distiende el vaso con su fuerza tangencial, como respuesta, el vaso se va a contraer. ¿Sí? ¿Qué también podemos tener? Podemos tener que en las venas, por ejemplo, si se aplica esa fuerza, el vaso se distiende, pero en las arterias no. Y entonces eso nos lleva a un juego de fuerzas y a un balance de fuerzas entre la propia fuerza que lleva la sangre que viene generada ya en la contracción ventricular, ¿verdad? Versus la fuerza o la resistencia que va a ofrecer la pared del vaso. La pared del vaso se va a deformar y va a depender también de esa viscosidad que tenga la sangre y eso va a determinar la fuerza tangencial. ¿Ok? En esta lámina que sigue lo tenemos visualizado un poquito mejor. Ellos se preocuparon por poner aquí las células endoteliales. Y fíjense que donde está pasando la sangre, que es la mancha roja que vemos aquí, aquí las células están aplastadas. En ese momento, el estrés tangencial ejerce fuerza sobre la pared del vaso y deforma a las células. En ese momento, en esta zona, vamos a tener mayor fuerza, pero menor velocidad. En cambio, en la zona axial, en la del centro, vamos a tener lo contrario. Vamos a tener mayor velocidad, pero menos fuerza de estrés sobre la pared del vaso. Entonces, esa pared del vaso, ella se deforma, ese endotelio responde a esa fuerza tangencial y libera factores vasoactivos. Por ejemplo, puede liberar endotelina. La endotelina es el vasoconstrictor más poderoso que hay en el cuerpo humano, pero puede liberar también sustancias relajantes, como el óxido nítrico. Y el óxido nítrico relaja la pared del vaso. ¿Qué tenemos como resultado? Un balance. Entonces los vasos sanguíneos no van a estar ni muy distendidos ni muy contraídos. Y eso ocasiona que haya un balance de fuerzas, es decir, el estrés tangencial, la fuerza tangencial, ¿verdad? Va a ser proporcional a lo largo de ese vaso sanguíneo.
y no rompe la pared del vaso, al menos que, ¿verdad?, la propia pared esté débil. Y eso vamos a llamarle aneurisma, y esa es una patología. Entonces, ¿por qué es importante detectar los aneurismas? Porque si ese pequeño vaso sanguíneo se rompe, la sangre sale. Y no hay ningún problema si eso me sucede en el pie o en la mano, por allá periféricamente se puede arreglar. El problema es que sea un vaso sanguíneo cerebral. Y si es un aneurisma cerebral, puede acabar con la vida del paciente. Y requiere cirugía inmediata, es una urgencia de neurocirugía para poder salvar al paciente. Entonces hay que sacar ese coágulo que se va a formar. Ahora bien, nosotros tenemos un balance entre los factores coagulantes y anticoagulantes. Imagínense la red de tubos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, eso es gigantesco. ¿Piensan ustedes que en alguna parte de ese sistema habrá un pequeño vaso sanguíneo roto en algún momento dado, sí o no? Sí. Claro que sí, pero nosotros por esto no nos vamos a desangrar. Entonces, cuando esta pared aquí se rompe, inmediatamente se pone en acción el mecanismo de coagulación y las plaquetas aquí se agregan y forman un trombo. Y vamos a tener más células que se van agregando y sellan esa pared del vaso y la sangre no se sigue perdiendo. Y hay una reacción que inmediatamente detiene ese proceso de coagulación y la fibrina ya no se sigue activando y tenemos un proceso fibrinolítico y eso es normal. El problema cuando viene para ustedes, cuando su paciente tiene exceso de coagulación o el otro extremo, tiene pobre coagulación. Allí vienen serios problemas. ¿Ok? Entonces, este es un resumen de lo que es la sangre. No tienen que aprender si el 4 y el 5 que dicen los valores de densidad y de viscosidad, pero sí la importancia que nosotros hemos discutido en cada uno de esos parámetros, pero los números no es necesario. No sé si ustedes en la escuela hicieron el experimento de los fluidos no newtonianos. Ese generalmente lo hacían con maicena, ponían la maicena en un envase y le echaban agua y generaban un fluido no newtoniano. ¿Alguna vez lo hicieron o lo vieron hacer? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Así como usted explicó, agua, maicena y había otro ingrediente, pero se me olvidó. ¿Y le echaba qué conclusión había en ese experimento? que cuando se le aplicaba fuerza al líquido, este cogía como una tipo de rigidez y cuando se tocaba a sin fuerza se volvía líquido. Claro, entonces esa viscosidad de ese fluido no es constante, esa viscosidad varía. Y como bien lo dijo Batista, varía en función de esa tensión cortante que se le aplica. Si esa tensión es rápida, ¿verdad? Hace que las moléculas se agrupen, las moléculas del fluido que están en suspensión, y eso crea resistencia a esa tensión cortante, ¿sí? Lo contrario, si yo dejo de aplicar rápida y sucesivamente esa fuerza, yo sencillamente la mantengo allí, ya esas partículas no van a responder, no va a mantenerse esa agregación y esa fuerza, esa compresión de las partículas, y las partículas permanecen dispersas. Y al estar más dispersa, el líquido ya no ofrece la misma resistencia. Y la persona entonces puede meter la mano o meter el pie, dependiendo de lo que tenga. Entonces vamos a ver ese video que es relativamente corto. El experimento aquí ellos lo hicieron en grande, no lo hicieron con un cubito. Esto, ahora me salí. Lo que tengo que cambiar es la parte esta de
compartir el audio. No, necesito silencio, que si no ya tengo yo bastante miedo, ¿no? Como ven, las moléculas del fluido, ante el estímulo mecánico, ellas se comprimen y ofrecen resistencia a esa fuerza de cizalla, que también se le llama, o esa fuerza de es una tensión cortante, también le llaman. Y uno puede caminar sobre el líquido. ¿Ven? Ahora vamos a ver, ¿verdad? Que si nos llegamos a quedar en el centro nos hubiéramos hundido. Mira qué bonitas que están quedando. Están animando como que no se atreve. Ahí se va a quedar detenido. Ahí no se hunde, pero ahora que se detuvo, se hundió. Entonces, el experimento de ellos, no sé cuántas cantidades de harina tuvieron que usar o de maicena tuvieron que usar, pero eso fue una cantidad monstruosa. Generalmente nosotros acá lo hacemos en pequeño. Bien, el otro aspecto que tenemos que analizar de los fluidos es la presión. Nosotros en respiratorio... Yo tengo una pregunta sobre la parte de la viscosidad. Cuando, como usted mencionó, siempre hay anticoagulantes y coagulantes en la sangre, pero, por ejemplo, si se le administra a un paciente un anticoagulante, ¿qué es lo que estaría pasando? O sea, obviamente la viscosidad disminuye, pero ¿qué pasa biológicamente para que disminuya la viscosidad? O sea, ¿cuál es el efecto del anticoagulante? La palabra lo dice, es bloquear la coagulación. Pero ese anticoagulante tú no lo vas a usar en una persona normal. Eso es en una situación muy especial. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen tendencia a una hipercoagulación. Aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía cardiotorácica especialmente. ¿Por qué? Porque el efecto mecánico de la intervención quirúrgica activa lo que llamamos al sistema de coagulación extrínseco. Entonces la sangre se activa, o sea, la coagulación se activa por dos sistemas, uno intrínseco y otro extrínseco. El extrínseco es el trauma quirúrgico, tú tienes que meterte allí, cortar, etcétera, y eso activa la coagulación. Pero aunque tú no hagas eso, la propia sangre, cuando tiene un fluido muy turbulento con viscosidad disminuida, esa turbulencia también tiende a aumentar la probabilidad de coagulación. Entonces le das un anticoagulante que previene que esto suceda. Porque si no le das el anticoagulante, el proceso de coagulación se va a activar, la persona desarrolla trombos, esos trombos viajan a sitios muy importantes como cerebro, corazón y pulmón y puede acabar con el paciente. Ese es el razonamiento. Claro, eso parte yo lo entiendo, pero cuando usted, por ejemplo, dice se activa la coagulación, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ok, lo primero que vas a tener es que las plaquetas se están activando. Hay una proteína que se llama fibrinógeno, ¿sí? Ella también se activa y va a formar unas fibras que conocemos como fibrina. Y esa fibrina forma como una malla donde las células se van a ir agrupando. Entonces vas a tener que las plaquetas se activan y forman un grumo, un grupo que le llamamos agregado plaquetario. Si eso está en un sitio de injuria, un sitio de lesión del vaso, forma lo que conocemos como un tapón plaquetario, ¿sí? Y esa agrupación o ese pequeño trombo, ¿verdad? Es el peligroso. ¿Por qué? Porque él puede viajar por los vasos sanguíneos y forma entonces otro problema que conocemos como embolia, ¿sí?
Entonces, antes de que aquello suceda, tú como médico vas a prevenir la situación dándole anticoagulante al paciente. No sé si es así lo que estaba preguntando, Diego. Sí, entonces, por ejemplo, si en una muestra de sangre, por ejemplo, se está calculando el hematocrito y el paciente, o sea, esa muestra de sangre tiene un factor de coagulación, o sea, tiene la coagulación activada, el hematocrito no cambiaría, o sea, sería el mismo que si no estuviera con el factor de coagulación. Ok, tú hablas de que si yo tengo anticoagulante en un tubo de ensayo con sangre, ¿sí? Y si ese volumen que yo voy a obtener va a ser diferente a cuando no tengo anticoagulante, el volumen va a ser el mismo, ¿sí? Nada más que en el que tú tienes el anticoagulante, ¿verdad? No se dio el proceso de coagulación, por lo tanto esas proteínas van a estar presentes. Y vas a tener, si tienes anticoagulante, vas a tener plasma. En cambio, si no pusiste el anticoagulante, el volumen va a ser el mismo y el volumen que vas a obtener del líquido va a ser el plasma, ¿sí? Allí tienes las proteínas que no vas a tener las proteínas porque sí se dio el proceso de coagulación, pero el volumen, que es el que me estás preguntando, es el mismo. Ok, gracias, profe. Ok, bien. Entonces, en respiratorio nosotros comenzamos hablando de muchas presiones. Nuevamente aquí en la parte de dinámica de fluido vamos a ver muchas presiones. Comenzamos con la más sencilla, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, como el nombre lo dice, hidroagua, es la presión ejercida por una columna de agua. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos 60% de agua. Lo que quizás no es obvio a la vista es la columna de agua que nosotros tenemos. Bien, nosotros tenemos sangre. Esa sangre tiene agua. Ese plasma, ese suero que estamos hablando con Diego ahorita mismo, esa parte líquida tiene agua. Y si esa sangre está en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Usted está de pie y esos vasos sanguíneos están allí prácticamente la sangre corriendo en el mismo sentido de la fuerza de gravedad. Allí tenemos una columna hidrostática. Y esa columna hidrostática ejerce una presión. Le llamamos a sí mismo presión hidrostática. Ahora, fuera de las células también hay agua. Así que fuera de las células también vamos a tener presión hidrostática. Nada más que va a tener otro nombre. Si la tenemos dentro de la sangre, sería presión hidrostática capilar, en los capilares sanguíneos. Si está fuera de la sangre, sería presión hidrostática intersticial. Pero sigue siendo presión ejercida por el agua. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos aquí en esta figurita. ¿Sí? En esta figurita, fíjense que el hombre está de pie y acá está en decúbito. Cuando está de pie, ustedes ven aquí una mancha roja que se va haciendo más grande hacia la parte inferior del cuerpo. Esa mancha roja representa esa columna de sangre, esa columna hidrostática. Aquí lo que vamos a ver es un efecto aditivo de la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad lleva esto hacia abajo. Y acá en las piernas también tenemos venas. Y las venas habíamos dicho que son más distensibles, ¿cierto? Así que por eso aquí vamos a tener esta parte más grande. Y a eso le llamamos los vasos de reservorio. Ahora, ¿qué sucede? El individuo se acuesta. Está aquí en decúbito dorsal. Fíjense que ahora la mancha ya es uniforme a lo largo del cuerpo. Pregunta para ustedes. ¿Y por qué ahora que está acostado, la mancha roja está igual en todas partes, no como en el sujeto que está de pie? ¿Por qué sucede eso? Porque hay una igual presión aplicada en todo el cuerpo. Claro, exactamente. Ahora la fuerza de gravedad se distribuye equitativamente a lo largo del cuerpo, es decir, va a tener el mismo efecto repartido en todo el cuerpo. Y eso va a afectar la cantidad de sangre que llega al cuerpo. ¿En cuál de los dos sujetos llegaría más sangre
al corazón? ¿En el sujeto que está de pie o en el que está acostado? Acostado. El que está acostado. Entonces, esa cantidad de sangre que regresa al corazón le llamamos retorno venoso. Entonces, sujeto que está en situación de decúbito, el paciente de usted en decúbito va a tener mayor retorno venoso. Si regresa más sangre al corazón, el volumen diastólico, que es cuando el corazón está relajado, el volumen diastólico aumenta. Si aumenta el volumen diastólico, cuando viene el QRS allá en el ventrículo, el QRS activa el ventrículo se contrae. Y como ahora tiene mayor volumen, va a enviar mayor volumen. Ese volumen que sale es el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, aumenta la presión arterial. Entonces, si el sujeto está de pie y se acuesta y ustedes le toman la presión sería mayor que el sujeto que está de pie o la presión sería igual que cuando está de pie. Mayor. La presión sería mayor. Y es porque el efecto que llamamos ortostático, ¿verdad? Hizo que aumentara el retorno venoso, aumentara el volumen sistólico y aumentara entonces la presión arterial. Entonces, algunas veces las personas tienen la presión muy baja. Entonces, una de las formas de hacer que llegue más sangre hacia el corazón es levantar las piernas. Entonces, las piernas se levantan y eso facilita el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico y aumenta la presión. Entonces, la sangre venosa siempre va a ir hacia corazón derecho. ¿Por qué? Por gradiente de presión. Allá en corazón derecho vamos a tener una mínima presión. ¿Cómo le llamamos a esa presión en aurícula derecha? Presión venosa central. Correcto. Y tenemos esa presión prácticamente en 0, aunque varía de 0 a 10. Por otro lado, tenemos la presión en la vena cava. Allá en la vena cava tenemos una presión de 7 milímetros de mercurio, dándonos entonces una diferencia de presión de 7 menos 0 igual a 7. O sea, mi gradiente de presión está a favor de las venas y eso hace que la sangre se vaya a mover hacia la aurícula derecha. Adicionalmente tenemos otros mecanismos, que es la figura que vemos abajo. En la figura que vemos aquí tenemos el vaso sanguíneo rodeado de músculos, ¿sí? En el caso de la figura número 2, ahí se pone en acción una palanca de primero, segundo o tercer género. Segundo. De segundo género, muy bien. Entonces, cuando se pone en marcha la palanca de segundo género, disminuye la capacitancia del vaso. Si nosotros calculamos la presión transmural sería igual a presión interna menos presión externa. Aquí vemos que la presión externa está elevada. Entonces, eso hace que la presión transmural disminuya y por lo tanto la capacitancia del vaso disminuye. Fíjense que ahora el volumen que está en el contenido de este vaso va a ser menor. La sangre se desplaza. Y cada vez que nosotros hacemos este movimiento repetitivamente y el músculo se contrae, el músculo está bombeando esa sangre hacia corazón derecho. Y cuando caminamos sucede eso, cuando hacemos ejercicio sucede eso. Y aunque usted esté de pie, ¿verdad? Esa contracción de los músculos hace que nuestra capacitancia disminuya en los vasos y aumenta el retorno venoso. Ahora, si nosotros nos quedamos muy quietos por largo tiempo, esta bomba disminuye su efectividad. ¿Y qué le pasaría al retorno venoso? Disminuye. Disminuye. Y eso probablemente ustedes lo vieron en algún momento en la escuela. Cuando era el canto del himno y uno tenía que estar allá parado mientras se hacía el acto cultural y el canto del himno y toda la cosa, siempre había alguien por allí que se desmayaba. No sé si lo vieron en la escuela. Sí, profe. Bueno, entonces ese muchachito, ¿por qué se desmayó?
porque él estaba allí paradito por mucho tiempo y esta bomba que tenemos aquí en la figura 2 no estuvo muy activa. Probablemente el muchachito tampoco desayunó bien, tiene hipoglicemia, disminuye el retorno venoso y la presión se le baja y el niño se desvanece, ¿sí? Y eso no solamente sucede en el niño, en cualquier persona puede suceder, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este mecanismo que nos ayuda a contrarrestar el efecto de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, para ustedes en la clínica va a ser importante medir esta presión venosa central. Y es la figura que tenemos abajo a la izquierda. Ustedes van a insertar un catéter por aquí, por la subclavia, y ese catéter en el extremo tiene un transductor de presión, que cuando llega aquí a la aurícula derecha les va a dar directamente el valor de PVC. Por ejemplo, pueden tener un paciente que tiene episodios de taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, ¿qué es? Bueno, que aumentó la cantidad de líquido pericárdico, el líquido que rodea al corazón. Y ese líquido hace presión sobre el corazón. Si ese líquido aumenta, ¿qué le pasaría a la PVC? ¿Qué piensan ustedes? A ver, María Bordanea, si te aumenta el líquido pericárdico, ¿qué le pasa a la PVC? Bordanea se pavió. Qué raro. Bordanea es paviola. No, profe, estoy aquí. Ah, ok. Es que tenía problemas con el micrófono. Entonces, ¿qué pasaría, Bordanea, con la PVC? No sabría decirle, profe. Ok, vamos a ver, Abdiel Morcillo. Paciente que tiene taponamiento cardíaco, ¿qué le pasa a la PVC, Abdiel? Aumenta. Aumenta. Abdiel, y si aumenta PVC, ¿qué le ocurre al retorno venoso? Disminuye. Disminuye, ¿por qué? Porque al tener más presión venosa central es como más difícil que la sangre llegue al corazón. Pero dímelo en términos biofísicos. ¿Por qué es más difícil? ¿Cómo se mueve la sangre? Porque hay más difícil y por más gradiente facilidad. de presión. Por gradiente de presión, Abdiel, y entonces ese gradiente de presión está aumentado o disminuido. Disminuyó. Está disminuido. Si disminuye ese gradiente de presión, disminuye el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen diastólico. Si ese volumen diastólico de llenado está disminuido, disminuye el volumen sistólico. Si disminuye el volumen sistólico, ¿qué le pasa a la presión arterial, Zambrano? Disminuye. Disminuye presión arterial. Y si disminuye la presión arterial severamente, ¿qué le pasa a la sangre que llega ahí arriba al cerebro, Zambrano? Disminuye también. Y También sí, disminuye. Y desmayando. ese órgano es importante, Zambrano. Sí, profe. Claro que sí. Se te puede morir el paciente. Claro. Claro que sí. Entonces, una situación que tú tienes que estar monitoreando. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con ese catéter que pusiste a nivel de corazón derecho. Claro, ahora que ustedes se gradúan de médicos generales. Ningún médico general está poniendo ese catéter. Ese catéter lo va a poner un cardiocirujano, o sea, un cardiólogo que tiene especialidad en cirugía cardíaca, o un intensivista, un médico que se especializó en cuidados intensivos. Pero ustedes sí tienen que conocer la biofísica que se está aplicando en medicina. Bien, yo tengo aquí 1:55. Entonces, el jueves vamos a seguir con el nivel flebostático 0. Preguntas las que quieran antes de irnos. Profe, una pregunta. En todos estos casos hemos visto cómo el volumen sanguíneo está más presente en las extremidades
o por taponamiento disminuye el retorno venoso, no llega sangre al cerebro. Pero, ¿por qué cuando, por ejemplo, estamos boca arriba, o sea, no, boca abajo, o parados de cabeza, por ejemplo? O sea, con la cabeza para abajo. Eso también es malo si de todas formas estaría llegando la sangre al cerebro. Pero, o sea, hay como una presión tan grande que te hace daño. Ok, eso lo discutimos en respiratorio. ¿Te acuerdas cuando decíamos que el paciente con COVID lo ponemos en posición de pronación? Sí. O sea, pero yo hablo con la cabeza abajo de todo el cuerpo. Ok, si tienes la cabeza abajo por mucho tiempo, la presión hidrostática va a ser tan grande a nivel de la cabeza, ¿verdad? Que también te va a producir edema facial. Pero también puede haber un aumento peligroso de la presión en los vasos sanguíneos cerebrales. Como nosotros no somos adivinos para saber si alguna de estas personas ya nació con un aneurisma, porque hay personas que nacen con esa deformación de la pared del vaso, esa posición puede favorecer tanto la presión, tanto el volumen, que el aneurisma se rompe y va a tener un derrame cerebral. Pero nosotros no lo sabemos, ¿sí? Hasta que ya pasa. Entonces, hay muchas personas que a base de entrenamiento logran regular esto. Y el entrenamiento que le hace a la pared del vaso la hace más resistente. Es igual que tú estás entrenando a un músculo haciendo movimientos con unos halterios o mancuernas y el músculo se va fortaleciendo. El corazón también se fortalece, la pared del vaso también se fortalece y previene la cosa. Pero es una maniobra que es peligrosa, potencialmente peligrosa. Yo diría que la población que la puede hacer muy alegremente son los niños, porque los niños no tienen todos los cambios que tenemos los mayores en las paredes de los vasos sanguíneos. Así que tú ves a los niños jugando de cabeza y eso no pasa nada, pero una persona de la tercera edad no puede hacer eso alegremente, por el riesgo que corre. ¿Otra pregunta? Prof, una A ver. pregunta. ¿Por qué cuando nos paramos, o sea, digamos, estamos dando clase 2 horas y después cuando nos paramos en la silla, de la nada, como que nos vamos a desmayar? Ok, ese es un efecto ortostático, José Eduardo. Cuando tú cambias de la posición de sentado o estando en decúbito a la posición de pie, que es lo que estás diciendo, tú vas a tener que la fuerza de gravedad todavía está actuando, ¿sí? Y ante ese cambio de posición, tú vas a tener una disminución de presión. Pero ¿qué sucede? Que a veces no nos damos cuenta, rápidamente tenemos una respuesta refleja, que es una pequeña descarga simpática, y eso tiene un efecto alfa constrictor, o sea que disminuye el diámetro de la pared de los vasos y hace que más sangre regrese al corazón y no nos sucede nada. Pero a veces el reflejo se demora un poquito y entonces sentimos esa sensación que tú describes, con un pequeño mareo, que nos vamos a caer o algo por el estilo, pero es muy breve, especialmente en la edad de ustedes. En la edad de nosotros eso es mucho más prominente. Es más, a todos tus pacientes de la tercera edad, ¿qué tú tienes que recomendarle? Cuando él se despierta, que no haga eso que tú dices, que se levante y camine enseguida. Porque a medida que avanzamos en edad, esa respuesta refleja está disminuida y por lo tanto sí se puede caer. En el caso de ustedes, la mayoría se recupera rápidamente, porque ustedes están bien jovencitos. Pero en el caso de nosotros, requerimos más tiempo para que esa respuesta refleja tenga efecto. José Eduardo. Prof, y bueno, también tiene algo que ver con la anemia, ¿no? Anemia. Sí. Si esto tiene que ver con anemia. Correcto, ese como el efecto que se siente.
Ok, realmente tiene poco que ver, ¿sí? Porque lo que tú tienes es más que todo es disminución de la perfusión cerebral en ese momento. Claro, si además de eso la sangre que llega lleva poco oxígeno, ese efecto es aditivo, pero no es tan significativo como la disminución de la perfusión cerebral. Lo principal en esto es volumen. Otra pregunta. Ok, si no hay preguntas, entonces, Rapidito, una a ver, pregunta. dale, Diego. Cuando usted mencionó que la persona se desmaya en el canto del himno y eso, usted dijo que también puede ser porque no desayunó y tiene una hipoglicemia. El azúcar en sangre, ¿en qué? O sea, ¿afecta en el transporte de oxígeno o afecta en la misma viscosidad y flujo No, de afecta el sangre? metabolismo celular. Entonces, o sea, no afecta es que le llega menos sangre, sino que tiene menos El energía. metabolismo de las células que tienen que responder, ¿verdad? A esa respuesta refleja. Esas células están deprivadas Ya, del combustible. claro, El de energía. combustible es la glucosa. Y si encima de eso ya le quitaste la glucosa y ahora le quitas el oxígeno, peor. Ok, dale, gracias, profe. Ok. ¿Preguntas? ¿Más nadie? Profe, Candeli. ya esta Dale. pregunta externa al tema. Una Ok. consulta. ¿El taller número 2, usted es el que lo envía o lo envía la profesora Marta? Es que justamente hoy que dimos clases con ella nos dijo que teníamos ese taller, creo que para el 9 de noviembre, algo así. Sí, yo soy el que hago los problemas. Ah, ok. Estoy pensando qué temas poner. Tiene que ser uno de lo que estamos hablando ahora de hemodinámica. Tiene que ser uno de respiratorio. El otro puede ser de óptica. Ahí están los tres problemas. No he decidido todavía, así que por ahí me siento y los hago. En cualquier momento les llega. ¿Quieren hacerlo para fiestas patrias? ¿No? Bueno, Sería mejor un poquito después. no sé, como quieran. Pero igual yo tengo que hacerlos, así que si me los piden para esta semana, y esta semana los hago. Si me los piden para la otra, los hago la otra. No tengo problema. Y yo se los mando a ustedes y se los mando a Marta. Listo, profe. Profe, una consulta. El Dale, parcial, Leonardo. el parcial entonces sería la misma semana que el taller, la semana del 9. El Correcto. segundo parcial. ¿Lo Vale. quieres antes? No, profe, no. Solo era para... Ah. Yo no sé los demás si están de acuerdo con lo que pide Leonardo, que quiere adelantar el parcial. Parece que sí, Leonardo. Claro No, que profe, no. no. No, Profe, profe. así está Así bien. está, así Yo está vi bien. que todo el mundo se quedó callado, así que quiere decir que lo que diga Leonardo es lo que se hace. ¿No es así, Leonardo? No, profe, no. No. Somos un grupo. Yo entendí que estaba Leonardo encabezando una petición del grupo de adelantar el parcial. ¿No es así? No, profe, no es así. Ah, No, ok. profe, no. Ok, aclárenlo, ¿no? Si yo veo que Leonardo dice eso y todo el mundo se queda callado porque todo el mundo acepta lo que diga nuestro amigo Leonardo Navarrete. A ver, entonces dejamos el mundo como está, siguiendo el mismo plan que teníamos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, no hay problema. Por ahí les llegaré entonces con los problemas, pues, ya que me están preguntando de los problemas. Servido, pues, si no hay más preguntas, nos vamos.